La velocidad instantánea es simplemente agarro mi vector de posición y derivo con respecto al tiempo, es decir, hago la tasa de cambio. Entonces, aplicábamos esta operación de derivada de t, distribuíamos este por este por este y este por este, y obteníamos que la velocidad instantánea era dx de t en y, más dy de t en j, más dz de t en k. Y bueno, claramente yo a esto le puedo llamar vx en dirección y, a esto le podemos llamar vy en j, y a esto vz en k. Y bueno, la rapidez la definimos como la magnitud de la velocidad instantánea. Es aplicar simplemente vectores, pero con nombre. Después, vean que el vector velocidad en un plano cartesiano yx es el vector, tiene componente en y y componente en x y tiene un ángulo. Esto va a ser fundamental cuando veamos ahorita la parte de proyectiles. Y bueno, teníamos que hacer este primer ejercicio, entonces hagámoslo. Tenemos un vehículo robot que está en Marte y va a hacer un descenso. Resulta ser que la función la hemos descrito en términos de las siguientes formas. ¿A qué me refiero con función? Me refiero que la posición X del robot se ha medido y es 2,0 menos 0,25 por t cuadrado. Y también hemos medido que la posición en Y es 1,0 por t menos 0,025 t al cubo. Obtenga las coordenadas del vehículo y su distancia con respecto al módulo en t igual 2. Entonces, vamos a ver. Eso es muy sencillo porque ustedes saben que el vector posición es un X en dirección Y más un Y en dirección J. Pero sabemos que X tiene todo este valor. Más Y, pero Y tiene todo este valor. Entonces te preguntan, hey, obtenga las coordenadas del vehículo en t igual 2 segundos. Entonces vean que yo puedo decir claramente que el vector posición es una función del tiempo. Por ende, si yo evalúo en t igual 2, obtendría lo siguiente, sería 2,0 menos 0,25 por t igual 2. Pero t estoy hablando para el caso de 2 segundos. En y más 1,0 por 2 menos 0,025 por t igual al cubo, pero t en este caso es 2. Y esto va en la dirección j. Entonces, nuestro vector posición para t igual 2, ta, vamos a ver, 2,0 menos 0,25 por 4, porque 2 al cuadrado es 4. Entonces, nota que te da 1 en i, pero poner el 1 es redundante. Luego, 2 por 1 menos 0,025 por 2 a la 3. Más 1,8 en dirección j. Entonces, de nuevo, recuerda que todo vector de posición tiene la forma x
más y. Claramente x nos agarró, la componente x nos dio 1 y la componente y 1,8. Pero te preguntan la distancia y la distancia es la magnitud del vector posición. Bueno, en realidad es la magnitud del vector desplazamiento. Entonces, vean 1 al cuadrado, porque aquí hay un 1, más la componente j al cuadrado. Entonces, si metemos esto en la calculadora, nos da que la distancia de ese robot sería 2,06 metros. Entonces, para encontrar el vector de desplazamiento ocupamos ser un delta R. Entonces, desplazamiento es delta R. Es decir, un vector posición final menos un vector posición inicial. ¿Quién va a ser mi final y quién va a ser mi inicial? Y los que tengan mayor tiempo. Entonces, R final va a ser evaluar el vector posición en t igual 2, porque yo sé que en t igual 2 va a estar más alejado. Y R inicial es simplemente evaluar el vector posición en t igual 0. Entonces, me fijo en mi vector posición. Entonces, mi vector final sería, voy a usar esta función. Otra vez sería 2 menos, no, de hecho, ya en t igual 2 ya lo sabemos. No lo voy a hacer otra vez. Sería perder tiempo. Entonces, todo les queda claro que el vector posición en t igual 2 nos daba y más 1,8j, ¿verdad? Porque es simplemente evaluar en t igual 2. Ahora evaluamos en t igual 0. Aquí es donde mucha gente se confunde. Vean, si yo evalúo en t igual 0, es poner, en lugar de t, pongo un 0, claramente. Entonces, menos. Y algunos me dirán, hey, ¿por qué estás haciendo esto tan obvio? Pero vieras que al inicio a muchos estudiantes le cuestan verlo. Entonces, claro, esto se cancela, esto también. Y en última instancia, curiosamente, el vector posición inicial es simplemente 2,0 en i. Entonces, el vector desplazamiento es hacer la resta. Vector posición final y más 1,8 en dirección j menos el vector posición inicial que nos dio 2,0 en i. Entonces, suma y resta vectores, papas con papas, chayotes con chayotes. Entonces, el vector posición final sería 1 menos 2 en dirección i más 1,8 en dirección j. Pues claramente, 1 menos 2 te da menos 1, o sea, menos i más 1,8 en la dirección j. Y eso es el vector, y esto es cuánto se desplazó. Recuerden que el desplazamiento es un vector. Entonces, ahora, obtenga la velocidad media. Bueno, pero la velocidad media es simplemente delta R, delta T. Y recuerden, la velocidad media es un vector, no es un escalar. Muy típico que nosotros nos confundamos. El que es escalar es la rapidez. La rapidez es la magnitud de la velocidad. Entonces, delta R, bueno, delta R ya sabemos que me dio menos I más 1,8J entre delta T. El delta T que yo estoy haciendo es para T final igual 2
y t inicial igual 0, o sea, 2 menos 0. En otras palabras, me queda menos 1/2 aplicando propiedades de fracciones, menos 1/2 en i, más 1,8 entre 2 j, es decir, menos 1/2 en i más 0,9 en j. 0,9 en j. Y esto es el vector velocidad media. Entonces, es típico que o los pongan a derivar o los pongan a integrar. A mí me gusta mucho ponerlos a integrar en las preguntas de examen. Entonces, si ven una pregunta de examen de integración, piensen probablemente que el profe del grupo 3 la puso porque me gusta mucho la integración. Ahorita hacemos una integración y si no, se los dejo como tarea moral. Paso vectores. Este vector se llama velocidad media, pero sigue siendo un vector. ¿En cuál de los 4 cuadrantes ustedes pondrían ese vector? En el segundo. Segundo. Claramente está en el segundo, excelente. Entonces, la velocidad media está escrito por este vector. Si ustedes dicen, hey, calcule la rapidez. La rapidez, recuerden que es la magnitud de la velocidad. Entonces, eso sería 1/2 al cuadrado más 0,9 al cuadrado. Bueno, eso lo pueden hacer ustedes en casa. Y ahora la parte 6 final. Deduzca la expresión general para la velocidad instantánea. Pero la velocidad instantánea es simplemente derivar. Entonces, espero que esta vez funcione. Entonces, para la parte C, nos preguntan si funcionó genial. Nos preguntan la velocidad instantánea. Entonces, bueno, yo sé que la v, velocidad, es simplemente agarrar el vector de posición y derivarlo con respecto al tiempo. Entonces, hago la derivada de t del vector posición, pero el vector posición es 2,0 menos 0,25 t cuadrado y todo eso va en dirección y más 1,0 en t menos 0,025 en t al cubo y todo eso va en dirección j. Entonces, ¿cómo opera la derivada? Bueno, la derivada es como, imaginen que esto estamos distribuyendo. Es simplemente esto por esto más esto por esto. Las IJ para la derivada son constantes, entonces no hace falta derivarlas. Entonces vamos a ver. V sería la derivada con respecto a t de 2,0 menos 0,25 t cuadrado en dirección y más la derivada con respecto a t de 1,0 t menos 0,025 t al cubo en dirección j. Entonces, claro, ustedes pueden hacer la derivada uno a uno. Pueden hacer, mira, voy a hacer ahora, distribuyo este por este, más este por este y aplico derivada. Y así sucesivamente. Yo no voy a hacer eso porque ya en anteriores ocasiones lo he hecho paso a paso. Yo creo que ya deberíamos estar follados para ver que esta derivada se hace 0 porque es una constante. Esta es 0,25 t cuadrado. O sea, menos 2. Menos porque hay un 2. Por 0,25 por t. ¿Por qué? Porque la derivada de t cuadrado es 2t. Y todo esto en dirección y, de nuevo, las derivadas no son, los vectores unitarios y j no son afectados por esas derivadas. Eso siempre se cumple, no necesariamente. De hecho, la próxima semana vamos a ver rotación y vamos a ver que en rotación los vectores unitarios de la rotación, que son diferentes a i y j, sí son afectados por la derivada. Más
derivada de esta, pero la derivada de esta es 1,0 porque la derivada de t es 1. Menos la derivada de esta, pero la derivada es la derivada de t cubo, sería entonces 3 veces por el término constante y me queda un t cuadrado y eso tiene dirección j. Entonces, el vector velocidad sería menos 0,50 t en dirección y más 1,0 menos 0,075 t cuadrado y todo eso tiene dirección j. Ya tenemos el vector velocidad instantánea generalizado. Ahora te preguntan, bueno, pero evalúo en t igual 2. Bueno, está bien. Vamos a evaluar la velocidad en 2. O sea, sería menos 0,50 por 2 segundos, porque estoy para el caso t igual 2 en dirección y más 1,0 menos 0,075 por t al cuadrado, pero t cuadrado en este caso es 2 al cuadrado y eso va en dirección j. Entonces vean, cuando ustedes evalúan una velocidad que es función del tiempo, no necesariamente que yo esté evaluando en un tiempo específico, eso quiere decir que me va a dar un numerito, no, te va a dar en este caso te va a dar un vector. O sea, acá es donde conceptualmente, donde al inicio cuesta verlo, pero si lo piensan bien es bastante obvio. Tengo un vector que sea función del tiempo, etcétera, etcétera. Si yo lo hago en el tiempo, me sigue dando un vector. Entonces, tengo la velocidad en 2 sería menos i más, vamos a ver, 1,0 menos 0,075 por 4, 0,7 en la dirección j. Y este es mi, ojo, este es mi vector velocidad instantánea generalizado y este es mi vector velocidad instantánea para t igual 2. Si hacemos la magnitud, nos quedaría que la rapidez instantánea sería 1,22 metros entre segundos. Ahora nos preguntan también la dirección. Bueno, vamos a ver la dirección. Para terminar este ejemplo que creo que está bastante completo. Entonces, para la dirección lo que va a hacer es un plano cartesiano. Y tengo el vector velocidad. Iría acá. Sin embargo, la dirección siempre, generalmente siempre, sea con respecto a x positivo. Entonces, esta sería la dirección. Entonces, ocupo encontrar primero este ángulo. Vamos a llamar teta. Pero recuerden que la vieja confiable para vectores es tratar de hacer triángulos rectángulos. Entonces, ojo, recuerden, cola, cabeza. Yo quiero formar dos líneas, quiero usar dos líneas que me formen un triángulo rectángulo. Entonces voy a usar una horizontal. A esta horizontal le voy a llamar b componente en x de la velocidad y hacia arriba tras otra. Y vean que esa hacia arriba es paralela al eje y. Entonces a esto le llamo componente VY de la velocidad. Si yo aplico tangente de zeta, eso es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto lo hemos bautizado, amén, por VY entre cateto adyacente, por el cateto adyacente lo hemos bautizado como VX. Entonces, zeta sería la tangente inversa de la componente VY entre VX. Entonces, la tangente de quién? La tangente de VY, pero noten que VY vale 0,7 según el ejercicio que acabamos de hacer.
entre la componente en X. Y la componente X, ojo, vale 1. El menos me indica que está en X negativo, pero vale 1. Entonces, el aclamado ángulo sería 0,7 entre 1 tangente inversa, sería 34,99, que eso lo podemos redondear, como dice el compañero, a 35. Excelente. Entonces, ¿cuánto vale la dirección de este vector que se llama velocidad? Bueno, la dirección es esto morado, pero yo sé que de acá hasta acá hay 180. Entonces, si yo a 180 le resto lo amarillito, obtengo la famosa dirección. Menos 35 y 180 menos 35 es 165, si no me equivoco. 145, profe. 145, gracias. Muchas gracias. Entonces, noten que vean qué hermosos ejercicios. Entonces, una pregunta de examen. ¿Para qué evaluarlos propiamente vectores si podemos mezclarlo absolutamente con velocidad instantánea, velocidad media y una vez les hablamos vectores?